comenzamos a desarrollar este tema tan importante y tan impresionante para muchos, que es el tema del estudio del movimiento carismático. Este estudio será dividido en 3 partes. En la primera parte consideraremos el movimiento carismático en general, su nacimiento, su origen, sus dones pretendidos, en definitiva, qué es lo que buscan. En la segunda parte de este trabajo hablaremos sobre el estudio especial realizado sobre el padre Darío Betancourt, en particular con sus libros, y en la tercera parte hablaremos de las técnicas de manipulación psíquica utilizadas por los curas sanadores de la renovación carismática. Como ve, el tema es arduo, es muy pesado, es uno de esos temas que solo nos atrevemos a hablar aquí, en Radio Cristiandad. Lobos con piel de cordero. Vamos a comenzar, decíamos, hablando exactamente con los términos que corresponden. El movimiento carismático procede del pentecostalismo, esta secta protestante de la cual toman su origen y en la cual fueron a pedir la autorización y la bendición a través de la imposición de manos. El pentecostalismo es una nueva herejía que se ha infiltrado en la Iglesia con el fin de debilitarla desde el interior. Va de la mano directa del modernismo y también lo refuerza. Los dos movimientos proceden de igual manera y se apoyan mutuamente en el trabajo de demolición de la Iglesia. Ahora bien, si el modernismo destruye la Iglesia en cuanto a la doctrina, el pentecostalismo lo hace en cuanto a la liturgia. Ambos se disfrazan con piel de oveja. Por eso su terminología es muy similar a la católica. Con palabras piadosas y un proceder externo arreglado, pueden engañar incluso a las personas más cautas. Por ello es preciso quitarle esta piel de oveja para desenmascarar a los lobos rapaces que se esconden en su interior. El pentecostalismo es un movimiento subversivo, controlado y cuidadosamente dirigido por los enemigos ocultos de la Iglesia con el fin de debilitarla y llegar a su ruina total. Promete a sus adeptos la plena experiencia del Espíritu Santo que tuvieron los apóstoles el día de Pentecostés, junto con algunos de los dones externos que recibieron, especialmente los de lenguas, curaciones y profecía. A esta extraordinaria experiencia la llaman bautismo en el Espíritu, que reciben con la imposición de manos. Aclaremos antes de continuar que este trabajo está dirigido especialmente a aquellas personas que han sido timadas en su buena fe y que están dentro del movimiento carismático, para que puedan comprender exactamente qué es lo que se pretende, qué es, en definitiva, lo que allí sucede. Por eso es muy importante dar a conocer esto, sin temor a decir por parte nuestra que esperamos que realmente ustedes puedan tomar en consideración este trabajo, aprender realmente qué es lo que allí sucede y entonces decidir si seguir o no allí dentro. No desconozco que hay muchas personas buenas entre algunos de los fieles que asisten incautamente e ignorantemente a las sesiones realizadas dentro del movimiento carismático. Los adjetivos pentecostal y carismático indican perfectamente el carácter de este movimiento. Pentecostal se refiere a la plenitud del Espíritu Santo recibido en el primer domingo de Pentecostés.
mientras que carismático alude a los carismas o dones extraordinarios que acompañaron al don del Espíritu Santo en aquel día. Aquí muchas personas se engañan, porque entienden que el movimiento pretende simplemente ofrecer oraciones especiales e intensificar la devoción por la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero esto no es así. Las pretensiones de este movimiento son mucho más grandes, y sus efectos, si fuesen verdaderos, sobrepasarían con mucho los producidos por los 7 sacramentos instituidos por Jesucristo. Sin embargo, el movimiento carismático y la Iglesia Católica no pueden estar de acuerdo. Si la Iglesia es verdadera, entonces el pentecostalismo es falso. Y al revés, si el pentecostalismo es verdadero, la Iglesia Católica es falsa. Pero como la Iglesia una, santa, católica y apostólica no puede ser falsa, se sigue que el pentecostalismo es falso y debe rechazarse. Es menester examinar el movimiento desde distintos puntos de vista. Al hacerlo será imposible evitar repeticiones que, sin embargo, ayudarán a usted a hacerse una idea lo más completa posible de este movimiento que toca los fundamentos mismos de la piedad cristiana. Doctrinalmente, el movimiento está construido sobre arenas movedizas. Cualquiera que intentase analizarlo a la luz de la enseñanza infalible de la Santa Iglesia Católica y de su auténtica tradición, se encontraría frente a algo inasible. El movimiento afirma fundarse en la experiencia personal y bajo la inspiración directa del Espíritu Santo, cosas ambas que nadie puede controlar. Y como dicen los pentecostales, un movimiento tan lleno de vida no puede definirse y contenerse en los límites de fórmulas doctrinales. De ahí se sigue que el movimiento carismático no posee una doctrina sólida, sino vagas afirmaciones, referencias inconsistentes al Nuevo Testamento y formulaciones provisionales. En suma, es una sombra evanescente. Sus mismos jefes así lo admiten. Orientaciones teológicas y pastorales sobre la renovación carismática católica es uno de los documentos más importantes del movimiento. Fue preparado en Malinas, Bélgica, en el año 1974 por algunos llamados expertos internacionales bajo la guía del cardenal León Suenens, que, como nos informa el documento, tuvo parte activa en la discusión y formulación del texto. También se dice que el documento no es exhaustivo y que se requieren ulteriores estudios. Esta afirmación representa una de las ideas más repetidas. El texto se presenta como una tentativa de respuesta a las principales preguntas que suscita el movimiento carismático. En otras palabras, los autores no saben qué es lo que son. Nosotros sí. Son ciegos guías de ciegos. Cuando pasamos al texto, nos tropezamos con multitud de afirmaciones vagas, medias afirmaciones, intentos de respuestas y opiniones. A duras penas se hacen algunas distinciones. Sin embargo, las distinciones son justamente la base y la fuente de cualquier argumento teológico. Sin ellas es imposible distinguir lo verdadero de lo falso, la opinión o la hipótesis de la doctrina segura. Tomaremos, por ejemplo, el pasaje de la página 21 titulado «La experiencia religiosa pertenece al testimonio del Nuevo Testamento». En esta página se afirma que la experiencia del Espíritu Santo es la contraseña de un cristiano, y en parte con ella los primeros cristianos se distinguían de los no cristianos. Se consideraban representantes no de una nueva doctrina, sino de una nueva realidad, el Espíritu Santo. Este Espíritu era un hecho vital, concreto, que no podían negar sin negar que eran cristianos. El Espíritu les había sido infundido y lo habían experimentado individual y comunitariamente como una nueva realidad. La experiencia religiosa, es preciso admitirlo,
pertenece al testimonio del Nuevo Testamento. Si se quita esta dimensión de la vida de la Iglesia, se empobrece la Iglesia. Este es el texto de esta página 21 del documento original, Orientaciones Teológicas y Pastorales. Sería difícil juntar en un párrafo tantas verdades, falsedades y medias verdades. Este texto es por demás escurridizo, suena como piadoso y para el ignorante también convincente. Pero la realidad es que es falso. Es falsa la afirmación de que los primeros cristianos se consideraban representantes no de una nueva doctrina, sino de una nueva realidad del Espíritu Santo. La verdad es que nuestro Señor envió a los apóstoles a enseñar a todas las gentes. Ahora bien, enseñar es ante todo y sobre todo aceptar y transmitir una doctrina, no tanto experimentar la cosa muy subjetiva y por lo mismo sujeta a ilusiones, sino enseñarla. La tesis de la experiencia y de la fe no es de nuestro Señor Jesucristo. Es la tesis de Lutero. Él fue el creador de esta tesis de la experiencia y de la fe, porque nuestro Señor vino a dar testimonio de la verdad, y que nos ha enseñado una doctrina bien definida respecto del Padre, de sí mismo y del Espíritu Santo, de su iglesia, de los sacramentos, etc. Él, nuestro Señor, exigía que su enseñanza fuera aceptada con fe ciega, no que fuera experimentada solamente. Por eso dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado se salvará, pero el que no creyere se condenará. San Pablo escribió con duros reproches a los Gálatas porque se habían desviado de esa primitiva enseñanza, y les decía que si él mismo o un ángel les predicase una doctrina distinta de la que les había predicado al comienzo, debía ser considerado anatema. Los apóstoles y los primeros cristianos estaban sumamente interesados en la doctrina y muy poco en el sentimiento o la experiencia. El resto de este párrafo y todo el capítulo que trata de fe y experiencia son una obra maestra de confusión. Tómese, por ejemplo, este pasaje. El Espíritu Santo fue infundido sobre ellos y fue experimentado por ellos individual y comunitariamente como una nueva realidad. Esto implicaría, aunque los autores se cuidan de no comprometerse con una afirmación categórica, que todos los cristianos de la era apostólica recibieron la efusión del Espíritu Santo y tuvieron la misma experiencia que los apóstoles en el día de Pentecostés, con los mismos fenómenos místicos y milagros. Pero esto es falso. No hay nada en el Nuevo Testamento, en los escritos de los santos padres o en la enseñanza oficial de la Santa Iglesia que nos diga que esto sucedió así. El Nuevo Testamento, es verdad, narra algunos casos, en los que el Espíritu Santo descendió de manera extraordinaria sobre los nuevos cristianos, pero fueron casos extremadamente raros y aislados. Incluso en ese primer día, cuando fueron bautizadas 3.000 personas, los primeros convertidos de la Iglesia, no hay indicios de que se produjera algún milagro de los apóstoles entre ellos. Además, las palabras usodichas confunden dos cosas distintas: la íntima paz y alegría, que son propias de un verdadero cristiano, paz y alegría que sobrepasan todo sentido y humana comprensión y que nadie puede arrebatarle, y que se puede experimentar en una silla de ruedas, o con lepra o con cáncer en una cama, y la experiencia extraordinaria y mística con carismas maravillosos concedida a los apóstoles el día de Pentecostés y tan solo a algunas almas privilegiadas a lo largo de los siglos. Ocasionalmente Dios concede tales dones divinos a los hijos de los hombres, pero en ningún modo se deben al hombre, ni han sido prometidos a todo cristiano, y ni siquiera son necesarios para salvarse. Hoy la Santa Iglesia Católica está siendo criticada sobre la base de lo que la gente cree nuevas instituciones
y nuevas doctrinas. En realidad no son nuevas, sino simplemente viejos errores, viejas herejías revestidas con nuevas vestiduras, nuevas solo para aquellos, y son legión, lamentablemente, que han olvidado el conocimiento del pasado. El sabio inspirado afirma que no hay nada nuevo bajo el sol. No, ni siquiera el pentecostalismo. Sería interesante esbozar ahora el origen, el desarrollo y el carácter de las herejías, pero esto nos llevaría demasiado lejos. Sin embargo, hay una cosa común a todas ellas. Todos los fundadores de las herejías y sus seguidores siempre han sostenido tener intuiciones especiales bajo la inspiración del Espíritu Santo. En el tiempo de San Pablo había hordas de falsos profetas que merodeaban afirmando hablar en nombre del Espíritu Santo y perturbando las comunidades cristianas de reciente fundación. Luego vinieron los gnósticos y fueron los primeros herejes oficiales. Se relacionaban con los apóstoles y San Juan escribió su evangelio para poner en guardia a los cristianos contra estas terribles falsas doctrinas. Un tipo particular de pentecostalismo apareció en el siglo II. Lo fundó un tal Montano, que afirmaba hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él y sus seguidores sostenían poseer la plenitud del Espíritu Santo y sus carismas. En particular, afirmaban poseer, como sus émulos modernos, el don de curaciones, de profecía y de lenguas. Sus seguidores fueron innumerables, lo mismo que hoy son innumerables las víctimas de estos curas pentecostales. Y también como hoy entre las víctimas hubo algunas situadas en puestos altos de la Iglesia y con capacidades intelectuales poco comunes. El mismo Tertuliano, que escribió brillantemente sobre la Iglesia católica y la defendió contra sus enemigos, finalmente cayó víctima de la herejía del montanismo. Se separó del Papa y fundó su propia secta. Los siglos XII y XIII conocieron hordas de activos puritanos que se jactaban de tener una especial iluminación del Espíritu Santo. Como los modernos pentecostales, viajaban sin parar de un sitio a otro predicando lo que era su propio evangelio. Algunos sobreviven hoy, otros no han dejado seguidores. Podríamos citar entre ellos los albigenses, los valdenses, los cátaros, los pobres de Lyon, etc. Todos fundamentaron sus creencias y prácticas extrañas en la Escritura e intentaron disminuir y en lo posible destruir la Iglesia católica. Pero fue a Lutero a quien correspondió arrebatar a la Iglesia naciones enteras. Lutero, un desviado sacerdote católico, sostenía que él y sus seguidores poseían la plenitud del Espíritu Santo que negaban a los obispos, a los papas e incluso a los concilios. Por eso el protestantismo, por su misma naturaleza, llegó a ser la cuna y el terreno de cultivo del moderno pentecostalismo. El moderno movimiento carismático o pentecostal, de hecho, nació del protestantismo, en Carolina del Norte, Estados Unidos. La fecha oficial de nacimiento fue el año 1892. Sus fundadores fueron el reverendo Spurling y el reverendo Bryant, pastor baptista el primero y metodista el segundo. El movimiento fue muy bien recibido por sus comunidades contemporáneas. Estos pentecostales afirmaban poseer la misma plenitud del Espíritu Santo que los apóstoles recibieron el día de Pentecostés. Junto con algunos carismas, también recibidos por los apóstoles ese mismo día, en particular los dones de curaciones, profecía y lenguas. Como sus hermanos protestantes afirmaban que el Espíritu Santo interviene directamente en la interpretación personal de la Sagrada Escritura, rechazaban también todos los dogmas porque sostenían que el Espíritu Santo inspira directamente a los fieles lo que es necesario creer para salvarse. Por ello, en el movimiento no había lugar para ningún tipo de magisterio, porque la piedad cristiana era vivida entusiásticamente, incluso con mucha emotividad y exaltaciones extremas.
Era lógico que un movimiento de este género terminara en el caos. Esto habría debido abrir sus ojos y hacerles cambiar de camino, porque el Espíritu Santo no produce el caos. En cambio, los pentecostales protestantes explicaron el fenómeno diciendo que la confusión era inevitable en un movimiento vivo y en expansión. Una mirada a los organismos vivos en torno a nosotros les habría debido enseñar que la vida sana se desarrolla armoniosamente y produce cosas buenas, mientras la vida que se desarrolla caóticamente no produce más que monstruos y abortos de la naturaleza. La Santa Iglesia Católica juzgó entonces el movimiento por lo que era. Y en el Segundo Concilio Plenario de Baltimore, Estados Unidos, los obispos católicos pusieron en guardia a los fieles para no prestarle ningún tipo de adhesión. Prohibieron a los católicos incluso estar presentes aún por mera curiosidad en aquellos llamados encuentros de oración. Sin embargo, la Iglesia no conoció un movimiento así en su interior y los católicos se libraron del contagio hasta el año 1966. Cuando llegó a la Iglesia por medio de dos laicos, ambos profesores de teología en la Universidad de Duquesne en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. ¿Cuándo no? Década del 60 y ¿cuándo no? Estados Unidos. Ellos se llamaban Ralph Kiefer y Patrick Bourgeois. Ellos leyeron, releyeron y discutieron, entre ellos, claro, los dos libros sobre el movimiento pentecostal protestante. Uno del pastor Wickerson llamado La Cruz y la Palanca de Cambio, y el otro de un periodista de apellido Sherrill, Ellos hablan en lenguas. En su deseo de reencender la llama de la fe en los estudiantes universitarios católicos, pensaron que Dios había puesto en sus manos un medio providencial. En su lucha contra la apatía y la increencia de los universitarios, tenían necesidad de aquel poder que poseía el pastor Wickerson. Estudiaron o reestudiaron durante 2 meses sucesivos. Después, releyeron algunos pasajes de la carta de San Pablo a los Corintios, 1 Corintios 12, y de los Hechos de los Apóstoles, que sirvieron como base teológica al movimiento, y por fin se dirigieron a un grupo de oración pentecostal protestante para recibir el bautismo del Espíritu. Recapitulemos. Había sido condenado por la Iglesia. Pesaba sobre las actividades del movimiento pentecostal protestante una prohibición expresa de la Iglesia Católica para participar, aunque por mera curiosidad, de sus reuniones. Sin embargo, estos dos laicos decidieron ir a una reunión de oración pentecostal protestante para recibir allí, de manos de los protestantes, el bautismo del Espíritu. Y así fue como el 13 de enero de 1967, en un encuentro de oración, se impuso las manos a Ralph Kiefer y a Patrick Bourgeois, que recibieron el bautismo del Espíritu junto con el don exaltante de hablar en lenguas. Su entusiasmo se inflamó, convencieron a los estudiantes de que probasen la misma experiencia y ya en el siguiente encuentro de oración, el mismo Kiefer impuso las manos sobre otros estudiantes que súbitamente recibieron el bautismo del Espíritu con varios dones extraordinarios. Desde entonces, el movimiento carismático se difundió ampliamente en toda la Iglesia Católica. Ha ganado seguidores incluso entre cardenales y obispos, y naturalmente atrae como una calamidad irresistible a millares de religiosas deseosas de experimentar lo que creen ser las emociones del primer Pentecostés.
Pero es necesario subrayar todavía una vez más que no existe un movimiento carismático católico. El movimiento no es católico, es protestante. No ha nacido en el seno de la Iglesia Católica, sino que fue importado a ella desde las sectas pentecostales protestantes en las cuales nació. Es protestante hasta la médula, es hijo de la herejía. Llamarlo católico significaría decir que puede haber un auténtico movimiento carismático católico y un auténtico movimiento carismático protestante. Como si el Espíritu Santo pudiera asumir roles diversos según obre en la Iglesia Católica o en las sectas protestantes. Aunque durante 2000 años la Iglesia no había conocido ningún bautismo del Espíritu, y aunque el movimiento provenga de la herejía, el fenómeno se ha extendido como un incendio. ¿Cómo ha podido suceder una cosa así? La respuesta, pensamos, es ante todo esta. El movimiento carismático promete una especie de conversión inmediata y una santidad inmediata. ¿Quién renunciaría a tan preciosos dones por tan poco precio? Para quienes presentan objeciones, tienen ellos una respuesta pronta y aparentemente convincente. Dicen: ¿por qué pones objeciones? ¿Acaso no ves que muchos sacerdotes, obispos e incluso cardenales respaldan el movimiento? Es claro que no hay ningún mal en ello. Es evidente que el engaño diabólico escondido dentro del movimiento carismático ofusca a la masa de superficiales que van en busca de este éxito clamoroso y de resultados inmediatos, olvidando que el camino de la santidad auténtica y del apostolado eficaz y duradero está hecho de abnegación, silencio, mortificación, humillación y también de aparente fracaso. Si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, no produce fruto, dice el Señor. Hay que advertir que si en los seglares y en algunas religiosas se puede presumir la buena fe, no es así en los eclesiásticos que están en situación de comprender este diabólico fraude. Algunos de ellos, a ejemplo del supremo patrón de los carismáticos, el belga cardenal Suenens, son demoledores de la Iglesia Católica, demasiado conocidos como para no sospechar otra de sus maniobras de destrucción. Algunos piensan que el propio éxito del movimiento habla a su favor, pero esto sería un gravísimo error. La historia enseña que todos los movimientos heréticos, particularmente en los comienzos, recibieron el respaldo entusiasta de muchísimos cristianos, incluso en las mayores alturas de la jerarquía católica. Aquí es necesario aclarar que criticar el movimiento pentecostal no quiere decir estar contra el Espíritu Santo. ¿Cómo podría ser así? El Espíritu Santo es la misma alma de la Iglesia, el propio principio de su vida sobrenatural. Si fuese posible demostrar que procede del Espíritu Santo, el movimiento pentecostal tendría derecho al apoyo de toda la Iglesia, de todo cristiano digno de tal nombre. Pero si no es así, entonces estamos obligados a combatirlo hasta su destrucción, porque solo dos pueden ser las fuentes de su existencia: o Dios o Satanás. Si viene de Dios, todos debemos adherirnos incondicionalmente al movimiento carismático. Pero si viene de Satanás, todos debemos combatirlo. Cuando se lo examina a la luz de la sana teología, la conclusión inevitable es que el pentecostalismo no proviene del Espíritu Santo y por tanto viene de Satanás.
Analicemos algunos de los pretendidos fundamentos escriturísticos que esgrimen los pentecostales carismáticos. El movimiento busca su justificación sobre todo en los capítulos 12 a 14 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Pero la semejanza entre el movimiento pentecostal y lo que ocurrió en Corintio es tan solo superficial. Los dos fenómenos concuerdan únicamente en que ambos pretenden recibir del Espíritu Santo algunos carismas, como el don de lenguas, de curaciones y de profecía. Dicen recibir, en el resto es totalmente distinto. A diferencia del movimiento pentecostal, en Corinto no hubo ningún bautismo del Espíritu, no hubo imposición de manos, no hubo tentativas de organizar encuentros de oración o seminarios de vida en el Espíritu con el fin de distribuir el Espíritu Santo. De las cartas de San Pablo se deduce con evidencia que el fenómeno no estaba generalizado en la Iglesia apostólica, sino que estuvo limitado tan solo a la población de Corinto y que enseguida se comprobaron muchísimos abusos. Por otra parte, no hubo ningún intento por parte de San Pablo o de otro apóstol o discípulo de difundirlo en otros lugares con el fin de acrecer o sostener la piedad de los fieles. Por fin, los improperios de San Pablo tuvieron el efecto de una ducha fría sobre ese inicio de movimiento que de repente desapareció de la Iglesia y no se oyó hablar de él en la Iglesia hasta 1966. Los pentecostales modernos, por su parte, no ahorran esfuerzos para difundir el movimiento en todo el mundo. En Corintio, los carismáticos hablaban lenguas extrañas, al revés de los modernos pentecostales que emiten sonidos extraños, llamado musitaciones. Eran aquellas lenguas que hablaban los corintios, si bien desconocidas a las presentes, verdaderas. Esto es evidente por la unánime interpretación de los santos padres de la Iglesia, e incluso por los repetidos reproches del mismo San Pablo. Por ejemplo, en 14:10 dice San Pablo: hay sin duda muchas y diversas lenguas en el mundo y ninguna carece de significado. Pero si no entiendo el significado de la lengua, seré extranjero para el que habla y el que habla será extranjero para mí. Además, San Pablo dice que él mismo posee el don y que lo posee con más plenitud que ellos. 1 Corintios 14:19. Y así era justo que fuese, porque debía predicar el Evangelio a todos los pueblos. ¿Cómo habría podido San Pablo aprender tantas lenguas tan rápidamente? Dios, por lo tanto, obró en él el mismo milagro que había obrado en los otros apóstoles el día de Pentecostés. A su vez, los pentecostales emiten sonidos ininteligibles, musitaciones, y el balbuceo no puede ser lenguaje de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es espíritu de suprema sabiduría y verdad. Los pentecostales no tienen en cuenta los consejos de San Pablo y por lo tanto se vuelven inhábiles para recibir el Santo Espíritu. De hecho, San Pablo, si bien no prohíbe a los corintios profetizar o hablar en lenguas, repite insistentemente que el don de lenguas es el menos importante entre los carismas y que no debe ser buscado. Cuando se presente el caso auténtico de una persona que habla en lenguas, debe hacerlo con discreción y de manera decorosa, y en cuanto no haya nadie que comprenda o ningún intérprete presente, debe callarse. San Pablo pone en evidencia que el fiel debería ambicionar no estos dones, sino más bien las grandes virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad. Concluye diciendo que las mujeres deben callar en la asamblea, porque no les está permitido hablar, sino que deben estar sujetas, como dice también la ley, porque es indecoroso para una mujer hablar en la asamblea. Los pentecostales, sin embargo, fundándose insistentemente en la epístola de San Pablo, no tienen en cuenta los consejos y las normas prescriptas en el nombre de Dios, volviéndose así inhábiles para recibir el Espíritu Santo y sus dones. De hecho, anhelan el don de lenguas y lo consideran como una prueba irrefutable de la efusión del Espíritu Santo. Las mujeres ya no solo hablan en la iglesia, sino que son las más activas
en organizar encuentros de oración carismática, en profetizar, en obrar curaciones, de su naturaleza y de su causa hablaremos, y en imponer las manos a todo el mundo. Inclusive practican, dan cursos, hablan a las comunidades, como un célebre y triste caso acontecido en San Luis hace muy poco, y del cual hablaremos también. Lejos de escuchar la palabra de San Pablo, los jefes del movimiento hacen todos los esfuerzos a fin de atraer a las mujeres. Intentan justificar su abierta desobediencia a la palabra de Dios, afirmando que la prohibición de San Pablo de permitir a las mujeres hablar en la iglesia fue sugerida a causa de las limitaciones que imponía la cultura. Hoy la cultura, dicen, ha cambiado radicalmente, y así pretenden ellos, el mandato de San Pablo no es actual. Como de costumbre, claro, los pentecostales tergiversan y malinterpretan la Sagrada Escritura para adaptarla a sus propios fines. La verdad es que en el mundo pagano, en los tiempos de San Pablo, había muchas mujeres que pretendían profetizar y hablar en nombre de los dioses. Pero San Pablo no tiene en cuenta las costumbres y hábitos culturales, sino que apela a lo que Dios le manda. ¿Cuál puede ser entonces el verdadero motivo, aunque oculto e inconfesable, de todos los esfuerzos para persuadir a las mujeres católicas de que se adhieran a este movimiento? Creemos que sucede porque se percatan de que por su naturaleza emotiva, las mujeres pueden ser manejadas más fácilmente que los hombres para creerse movidas por el Espíritu Santo. Los pentecostales se apoyan también en algunos episodios de los Hechos de los Apóstoles, especialmente en la efusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Buscan traer a la mente de todo cristiano aquella gran experiencia mística. ¿Por qué, dicen, hay que privar a un cristiano de aquel don incomparable, tan necesario para una vida cristiana fervorosa? La respuesta es la siguiente. Amigos, en el primer Pentecostés, la experiencia mística y sensible del Espíritu Santo, junto con los carismas de lenguas, de profecía, de curaciones y semejantes, no fue concedida a todos, sino solo a los apóstoles y probablemente a los discípulos que habían estado presentes en el cenáculo. Ciertamente no fue concedida a los convertidos que fueron bautizados aquel día. Sin embargo, los apóstoles hablaban en una lengua, mientras que los oyentes les oían cada uno hablar en su propia lengua. Obviamente los apóstoles hablaban arameo, con su acento galileo, pero la gente les oía hablar en griego, en latín, en parto, en elamita, etc. Evidentemente, esto es del todo distinto a lo que sucede en los encuentros carismáticos de oración, donde aquel que dice recibir el don de lenguas habla en una lengua extraña que nadie entiende. Bueno, alguno podrá llegar a entenderlo, sobre todo si está allí presente algún ángel oscuro. Los pentecostales se remiten también al capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, donde se lee que en Samaria el diácono Felipe convirtió y bautizó muchas personas. Cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron lo que había sucedido en Samaria, mandaron a Pedro y a Juan, que a su llegada impusieron las manos sobre los nuevos bautizados, quienes entonces recibieron el Espíritu Santo. Obviamente, aquí se trata del sacramento de la confirmación, cuyo ministro ordinario es el obispo. Esta es la interpretación constante dentro de la Santa Iglesia Católica. Tampoco Felipe, aunque diácono, hacedor de milagros, gran predicador y que había administrado el bautismo, él no se atrevió a imponer las manos a sus nuevos bautizados, porque esto estaba reservado tan solo a los apóstoles que eran obispos.
Otro episodio al que se remiten los carismáticos es la conversión de San Pablo. Cuando Ananías le impuso las manos diciéndole: Saulo, hermano, me ha enviado el Señor a quien viste en el camino para que recuperes la vista y te llenes del Espíritu Santo. Inmediatamente sucedió que se desprendieron de los ojos de Pablo unas como escamas y comenzó de nuevo a ver. Hechos 9:17. Los carismáticos insisten en este episodio para justificar la imposición de las manos practicada por ellos. Pero nuevamente estamos ante una interpretación evidentemente desviada a propósito. Ananías era probablemente sacerdote y de todas maneras no iba imponiendo las manos a la gente para dar el Espíritu Santo. Tuvo una visión, tuvo un mandato especial de Dios para este caso particular. Vete a la calle estrecha y busca en la casa de Judas a uno que se llama Saulo y que viene de Tarso, le dijo el Señor. Esto no tiene absolutamente nada que ver con las pretensiones de los carismáticos. Hay además muchos otros episodios a los que apelan los pentecostales carismáticos, pero que pueden ser refutados uno a uno. Como ya se ha dicho, el pentecostalismo era desconocido en la Iglesia, habiendo nacido en el siglo XIX entre las sectas protestantes. Los dos seglares católicos, Ralph Kiefer y Patrick Bourgeot, que lo introdujeron en la Iglesia católica, recibieron el bautismo del Espíritu de las manos de pentecostales protestantes. Por lo tanto, fueran o no conscientes de esto, su acto fue en verdad un insulto a la Iglesia y una auténtica apostasía. Ellos, con su acción, si no con las palabras, declararon que la Iglesia católica no estaba capacitada para darles el Espíritu Santo por medio de los sacramentos, los sacramentales, las bendiciones, el santísimo sacrificio de la misa, la Sagrada Comunión, los retiros espirituales, las peregrinaciones, etc. Por eso tuvieron que ir a buscar afuera, entre los pentecostales protestantes, aquello que no se encontraba fácilmente en la Iglesia. Si esto no es una apostasía, ¿dónde estará? Ahora bien, ¿cómo podía el Espíritu Santo comunicarse a tales personas? Si fuera así, esto implicaría que la Iglesia católica no tiene el derecho a decir que es la única y verdadera Iglesia de Cristo. Por consiguiente, todo católico debería abandonar la Iglesia y unirse a los pentecostales protestantes, que fueron llenos del Espíritu Santo mucho antes que la Iglesia católica supiera algo de ello. ¿Cómo puede un católico buscar el Espíritu Santo en una iglesia no católica sin negar implícitamente la característica de unidad de la Iglesia católica?